Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Imagínate poder cerrar los ojos y viajar en el tiempo, retroceder nada menos que más de 5.000 años. ¿A qué paisaje llegaríamos? Al del nacimiento de la primera gran sociedad, el primer gran misterio de la prehistoria en nuestra península. Y para este viaje extraordinario no vamos solo. Hoy tengo el privilegio, el auténtico lujo, de ir cogido de la mano de una experta que nos va a guiar, Violeta García Lara. Con Violeta como nuestra brújula en el tiempo, vamos a poner rumbo a un lugar fascinante, el complejo arqueológico de Los Millares. Prepárate para caminar entre los restos de una civilización olvidada. Vamos a encontrarnos con murallas colosales que desafiaban el horizonte, torres defensivas que vigilaban el valle, talleres donde se forjaba el metal por primera vez, y una necrópolis monumental, una silenciosa ciudad de los antepasados. ¿Suena aventura? Pues porque lo es. Te propongo que sigamos adelante, que demos el primer paso. ¿Aceptas? Pues iniciamos esta aventura. Situémonos, no en un tiempo lejano e incomprensible, sino en un momento concreto, tangible, hace exactamente 5.200 años. El lugar, un espolón de tierra y roca bañado por las aguas estacionales del río Andarás y vigilado por la rambla de Huéchar, en lo que hoy llamamos provincia de Almería. Si cierras los ojos y tratas de imaginar ese paisaje, olvidad por un momento la imagen actual de plásticos de invernadero. Piensen en un territorio agreste, pero vivo, no un desierto, sino una estepa arbusiva, un bosque mediterráneo junto al río. Un mundo de verdes apagados, ocres y tierras rojizas. Un mundo de silencios profundos, rotos solo por el balido de un rebaño, el golpe de un martillo de piedra o el susurro del viento moviendo los lentiscos y romeros. Ahora caminemos hacia esa colina. Al acercarnos, algo nos alerta, algo que rompe la línea natural del horizonte. No son rocas desgajadas por la erosión, son líneas rectas, ángulos deliberados, son muros. Muro de piedra caliza apilada sin argamasa, pero con una intención clara, firme, y no uno, sino varios, dispuestos en anillos concéntricos que ciñen la cima como los anillos de crecimiento de un árbol milenario. Entre ellos sobresalen estructuras semicirculares, torres, bastiones. No son paredes para encerrar animales, son murallas para defender a personas, para defender un sueño, un proyecto. Estamos presenciando el nacimiento de lo urbano en la península ibérica. Estamos cruzando, sin saberlo aún, las puertas de la primera ciudad, Los Millares. Hoy no vamos a hablar de reyes, de batallas famosas o de imperios clásicos. Hoy vamos más atrás, mucho más atrás. Hoy vamos a la raíz, a ese momento fundacional en que un grupo de hombres y mujeres, en un rincón olvidado del sureste de la península ibérica, decidió que la forma de vivir de sus abuelos ya no era suficiente, que había que inventar algo nuevo. Y para entender la magnitud de esa invención, tenemos que hacer un viaje mental aún más largo, porque los millares no surgen de la nada. Brota de un sustrato cultural y espiritual que ya llevaba milenios gestándose en toda la fachada atlántica de Europa. Un fenómeno que todavía hoy nos maravilla y nos intriga. El mundo de los gigantes de piedra, el megalitismo. Imaginen el panorama de Europa occidental hace 6.500 años. Desde las brumosas costas de Bretaña, pasando por las verdes colinas de Irlanda hasta los valles del sur y Portugal y las tierras altas de Andalucía, algo extraordinario estaba ocurriendo. Comunidades que vivían en pequeñas aldeas, que cultivaban cebada y criaban ovejas, empezaron a hacer algo que no tenía un propósito utilitario inmediato. Empezaron a mover grandes piedras.
Con esfuerzo titánico, usando troncos como rodillos, cuerdas de fibra vegetales y la fuerza bruta de decenas de personas, empezaron a erigir los menhires, piedras largas hincadas en la tierra, como dedos pétreos señalando al cielo. Y luego vinieron los dólmenes, varias losas verticales coronadas por una enorme piedra horizontal, creando una cámara, una casa para los muertos. Durante décadas, la arqueología tradicional, con una visión un tanto colonial, sostenía una teoría. La luz de la civilización siempre venía de Oriente. Se pensaba que estas construcciones megalíticas eran una moda importada de las brillantes culturas del Mediterráneo oriental, del Egeo o de Egipto, que había viajado lentamente hacia el salvaje occidente. Pero en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta científica vino a dar un vuelco a esta idea, la datación por carbono 14. Al aplicar esta técnica, los restos orgánicos encontrados en esos monumentos, carbones de hogueras rituales, huesos de los difuntos, se obtuvo una revelación asombrosa. Los dólmenes de Bretaña, de la Bretaña francesa, los de Portugal y los del sur de España, eran más de 1000 años más antiguos que las primeras construcciones similares en Grecia o el Levante mediterráneo. Fue un terremoto intelectual. El megalitismo no era una imitación, era una invención original, autóctona del occidente europeo. No fue una sola cultura expandiéndose, sino una idea poderosa que prendió como una chispa en comunidades muy distantes y distintas, una revolución ideológica compartida. ¿Y qué significaba estas construcciones megalíticas? ¿Por qué ese esfuerzo descomunal? Las teorías actuales nos apuntan hacia varios significados profundamente entrelazados. En primer lugar, podemos decir que era un acto de afirmación territorial. En un momento en que la agricultura se consolidaba, la tierra fértil se convertía en el bien más preciado. Un dolmen o un conjunto de menhires no era solo un monumento, era un acta de propiedad escrita en piedra. Decía: este valle, estas aguas, estos pastos son nuestros. Nuestros ancestros están aquí enterrados y nosotros vivimos de esta tierra. En segundo lugar, era la prueba tangible de una organización social avanzada. Levantar un dolmen no era tarea para una familia o un pequeño clan. Requería una planificación a largo plazo. Seleccionar la piedra, transportarla, a veces desde kilómetros de distancia, tallarla, izarla. Requería un liderazgo capaz de movilizar y coordinar a decenas, quizá cientos de personas durante semanas o meses. Requería especialización, alguien que supiera de palancas, de sistemas de arrastre, de los puntos de equilibrio de una losa de 10 toneladas. Y requería un excedente de comida para alimentar a todos esos trabajadores que temporalmente no estaban cultivando o pastoreando. Era, en esencia, el primer gran proyecto de ingeniería colectiva. En tercer lugar, y quizá el punto más importante, estas estructuras megalíticas eran una revolución espiritual. Los dólmenes eran tumbas colectivas, donde se depositaban los restos de los miembros de un linaje durante generaciones. La muerte dejaba de ser un evento privado y se convertía en un lazo que unía a los vivos con sus antepasados, creando una continuidad sagrada entre el pasado, el presente y el futuro del grupo. El monumento era un punto de conexión entre el mundo terrenal y el otro mundo. En el sur de la península, esta tradición megalítica tomó una forma especialmente sofisticada, el tolos. Imaginemos una cámara circular, construida con piedras dispuestas en hiladas que se van cerrando progresivamente hacia arriba, formando una falsa cúpula, como un iglú de piedra. Todo el conjunto se cubría con un montículo de tierra, y a la cámara se accedía por un largo y estrecho corredor. Era una arquitectura impecable, que requería un conocimiento preciso de la estática. El tolos no era solo una tumba, era un útero pétreo, un símbolo de regreso a la madre tierra, de donde se venía y a donde se regresaba. Y es precisamente sobre este telón de fondo, un paisaje ya domesticado por la agricultura, espiritualizado por los monumentos megalíticos y habitado por sociedades que habían aprendido a trabajar juntas en grandes proyectos, donde de repente, en ese espolón entre Andarás y el Huéchar, la chispa salta y prende una llama completamente nueva, la llama de la ciudad.
Nos situamos ahora en un rango de tiempo más concreto, entre el 2700 y el 2500 a.C. Algo está cambiando en la demografía del sureste peninsular. Las evidencias arqueológicas, tales como el aumento del número de yacimientos, el tamaño de los poblados y la cantidad de restos óseos, nos hablan de un auténtico baby boom prehistórico. ¿A qué se debió? No lo sabemos con certeza, pero podemos especular con buenos fundamentos. Quizás una serie de generaciones con climas benignos y lluvias regulares permitió cosechas excepcionales. Quizá la domesticación de nuevos cultivos o razas de animales más productivas, o quizás fue simplemente el resultado natural de siglos de vida neolítica estable, sin grandes crisis. El caso es que la población se multiplicó. Y este crecimiento demográfico fue el detonante de todo lo que vino después, porque más gente significaba ante todo más necesidades, y más necesidades exigen más soluciones, soluciones que a su vez cambian la sociedad para siempre. La primera necesidad crítica era la comida. Ya no bastaba con los pequeños huertos familiares, había que producir a gran escala. Esto llevó a la intensificación agrícola, roturar nuevas tierras, talar más bosques y ampliar los campos de cereales y legumbres. La agricultura de secano, dependiente de la lluvia, se convirtió en el pilar de la subsistencia, pero esta intensificación tuvo consecuencias. Por un lado, agotaba el suelo muy rápido, y por otro, creaba un nuevo bien valioso, vulnerable y acumulable, el grano excedente. Tras una buena cosecha, ¿quién lo controlaba? ¿Dónde se almacenaba? Las semillas de la propiedad privada y de la desigualdad empezaban a germinar. La segunda necesidad crítica era la seguridad. Más población y más recursos significaban más riqueza que proteger, y también más tensiones con los grupos vecinos, que estarían experimentando las mismas presiones demográficas. La ubicación del poblado ya no podía ser casual. Había que buscar lugares fácilmente defendibles, cerros escarpados, espolones rodeados por barrancos o ríos. La altitud daba ventaja estratégica y permitía el control visual del territorio. El poblamiento se jerarquiza. Surgen núcleos grandes, centrales y otros más pequeños a su alrededor. La tercera necesidad crítica eran las herramientas. Si había que talar más bosque, cultivar más tierra, defender más territorio, se necesitaban herramientas más resistentes, más duraderas, más letales. La piedra pulida, aunque eficaz, tenía sus límites, y es en este contexto de necesidad donde aparece el cobre. No como un regalo de los dioses o una importación mágica, sino como una innovación tecnológica local, fruto de la experimentación. Alguien, en algún momento, observó que ciertas piedras verdes, la malaquita, sometidas al fuego intenso de un horno especial, liberaban un metal brillante y maleable. Un metal que se podía fundir y verter en moldes para crear formas imposibles para la piedra, punzones, sierras, hachas planas, puñales. Pero, y este es un matiz crucial que a menudo se olvida, la metalurgia de los millares era una tecnología incipiente, minoritaria. La mayoría de la gente seguía usando herramientas de piedra, hueso y madera. El cobre no revolucionó la vida cotidiana. No había arados de cobre ni rejas de arado. Lo que revolucionó fue el estatus. Un objeto de cobre era algo excepcional, casi mágico. Requería un conocimiento especializado, el del fundidor, el control de unas materias primas escasas, el mineral y el combustible para los hornos y una gran inversión de tiempo. Por lo tanto, quien poseía un hacha de cobre no la usaba para cortar árboles, la exhibía. Era un símbolo de poder, un objeto ritual, un cetro prehistórico. Así pues, tenemos el cóctel perfecto para el cambio. Presión demográfica junto con las necesidades de gestionar recursos escasos como la tierra, el agua y los excedentes, y la aparición de una nueva tecnología. Y de este cóctel nace la respuesta más audaz, no solo un poblado más grande, sino una ciudad fortificada, una maquinaria social nueva, la cultura de los millares. Entremos por fin en los millares, no como arqueólogos que miden y catalogan, sino como viajeros en el tiempo, alrededor del año 2500 a.C. Lo primero que nos impacta, incluso antes de llegar, es su ubicación. No está en la llanura más fértil,
sino en un espolón rocoso elevado, flaqueado por el cauce del río Andarás al norte y por la profunda rambla de Huéchar al sur. Es una posición deliberadamente defensiva, una atalaya natural que domina el paso hacia el interior y controla las tierras de cultivo del valle. La elección del sitio no es casual, es una declaración de intenciones. Y ahora, al acercarnos, vemos la obra maestra de su ingeniería, las murallas. Y no es una simple empalizada, es un sistema defensivo complejo y escalonado, único en la Europa de su tiempo. Los arqueólogos han identificado hasta 4 líneas de murallas concéntricas, construidas en diferentes fases a lo largo de los siglos, adaptándose al crecimiento de la población y quizá a una percepción de mayor amenaza. La muralla más exterior es la más impresionante. Tiene más de 300 metros de longitud, una base de casi 2,5 metros y una altura cercana a los 4 metros. Está construida con una doble cara de piedras bien colocadas, rellenando el interior con tierra y cascotes, pero lo más llamativo son sus bastiones. No son simples torres cuadradas, son estructuras semicirculares que sobresalen de la línea del muro. Su función: permitir a los defensores disparar con arcos u ondas, de forma lateral contra cualquier atacante que se acercara a la base de la muralla, eliminando así los puntos ciegos. Es un diseño militar sofisticado, que demuestra un conocimiento avanzado de la guerra de asedio, o al menos de cómo disuadirla. Cruzar esa muralla es cruzar un umbral físico y social. Dentro ya no estamos en el mundo igualitario del Neolítico. Estamos en una sociedad estratificada. Se calcula que en su apogeo, entre estas murallas vivían entre 1.000 y 1.500 personas. Vamos, la Nueva York de la época. El urbanismo interior no se parece en nada a una ciudad romana o moderna. No hay trazado ortogonal ni calles principales. Presenta un crecimiento orgánico, casi alveolar, con ciertos de viviendas de planta circular apiñadas unas contra otras, compartiendo paredes, formando un laberinto de callejuelas estrechas e irregulares. Las casas tenían un zócalo bajo de piedra, paredes de adobe y techos cónicos de ramas y materiales vegetales. El suelo era de tierra apisonada, endurecida por el paso de generaciones. Si paseáramos por este laberinto en un día cualquiera, nuestros sentidos se inundarían de la vida cotidiana. El olor a humo de los hogares centrales, a pan de cebada cociéndose en vasijas de barro, a estiércol de los animales que probablemente se guardaban en corrales adyacentes. Oiríamos el rumor de las mujeres moliendo grano con piedras de moler, el golpeteo de los talleres de siles, el balido de las ovejas y las cabras, que junto con los cerdos y algunas vacas formaban la base de la ganadería. Y también descubriremos almacenes subterráneos de piedra para guardar el grano, el tesoro más preciado de la comunidad. ¿Y el cobre? No veríamos fábricas humeantes. La metalurgia era una actividad discreta, quizá restringida a un área específica del poblado. De los hornos de fundición, simples hoyos en el suelo con un revestimiento refractario, no encontraríamos más que algún pequeño rastro de cenizas y escoria. El metal era valioso, su producción un secreto custodiado por unos pocos especialistas. La vida en los millares, por tanto, seguía teniendo un pie firmemente plantado en la tradición neolítica. Era una sociedad agropastoril, pero el otro pie ya había dado un paso gigante hacia el futuro nuevo. Era una sociedad urbana jerarquizada y militarizada. A 1 kilómetro de la ciudad de los vivos, en la ladera opuesta de la Rambla, se encuentra la otra gran maravilla de los millares, su necrópolis. Si el poblado nos habla de la vida, la organización y el trabajo, la necrópolis nos grita, sin tapujos, los valores y las fracturas de esta sociedad. Es un espectáculo sobrecogedor. Más de 100 tumbas se alinean ordenadamente, formando una verdadera ciudad de los muertos, que mira fijamente a la ciudad de los vivos. No son simples hoyos, son tolos, la evolución monumental y perfeccionada de la tradición megalítica. Pero aquí, en los millares, los tolos alcanzan su apogeo técnico y simbólico. Acerquémonos a uno de los más grandes.
Ante nosotros, un montículo artificial de tierra y piedras de unos 15 metros de diámetro. En su base se abre la boca de un corredor largo y angosto, orientado hacia el este, hacia la salida del sol. Es un pasaje claustrofóbico que nos obliga a caminar agachados, alejándonos simbólicamente del mundo de los vivos. Al final del corredor, una losa perforada con un pequeño orificio circular da acceso a la cámara funeraria. Y aquí la arquitectura nos quita el aliento. Es una sala circular perfecta, de hasta 6 metros de diámetro. Las paredes, construidas con lajas de pizarra, se van inclinando hacia adentro conforme ascienden, hilada tras hilada, hasta encontrarse en lo alto, cerrando el espacio en una falsa cúpula impecable. La técnica de la aproximación de hiladas está dominada a la perfección. La cámara está en penumbra, solo iluminada tenuemente por la luz que se filtra por la puerta. La acústica es extraña, un susurro resuena. El ambiente es de recogimiento absoluto, de regreso al útero de la tierra. Estas tumbas no eran para individuos, sino para colectivos. En su interior, a lo largo de los siglos, se depositaban los restos de los miembros de un linaje. Los estudios antropológicos revelan que en un solo tolos podían llegar a enterrarse entre 30 y 100 individuos, de todas las edades y ambos sexos a lo largo de varias generaciones. Los cadáveres no se depositaban completos. Tras un primer enterramiento en otra parte, se recogían los huesos y se los añadía al osario común dentro del tolos, mezclándose simbólicamente con los ancestros. Era una práctica que reforzaba la identidad del grupo por encima del individuo. Hasta aquí todo habla de continuidad y comunidad, pero es en el ajuar, en los objetos que acompañaban a estos huesos, donde la sociedad de los millares nos muestra su rostro más dual, más conflictivo. En la mayoría de los tolos, el ajuar es modesto, casi austero. Algunas vasijas de cerámica para ofrendas de comida y bebida, algún cuchillo de siles y ocasionalmente algún ídolo de hueso. Es el equipaje estándar para el más allá de la gente común. Pero en un puñado de tumbas, las más grandes, las mejor construidas, las situadas en las posiciones más destacadas de la necrópolis, se produce un salto cualitativo abismal. Es aquí donde aparece el lujo prehistórico, la riqueza convertida en símbolo de poder eterno. Encontramos puñales triangulares y hachas planas de cobre puro, bruñidas para que brillen, objetos demasiado frágiles para el combate real, pero letales como símbolos de autoridad. Figuras de mármol con ojos grandes, circulares, a veces con rayos solares, que identificamos con el nombre de ídolos oculados, que parecen proteger al linaje en la eternidad. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Se encuentran cuentas de collar de oro, colgantes de marfil y cáscaras de huevos de avestruz cuidadosamente cortadas y pulidas, convertidas en cantimploras o recipientes, decoradas con motivos geométricos. Y aquí nos ponemos serios y pensamos, no hay elefantes en la península ibérica, el marfil viene del norte de África. No hay avestruces en Almería, sus huevos también vienen de África. Estos objetos implican, sin lugar a dudas, rutas comerciales marítimas estables a través del estrecho de Gibraltar. Implican contactos regulares, trueques a larga distancia, redes de intercambio que ya manejaban conceptos de valor. Y lo más revelador, implica que una élite en los millares tenía el poder, los contactos y la riqueza suficientes para adquirir estos bienes exóticos, no para usarlos en vida, sino para sacralizarlos y enterrarlos con sus muertos, sellando así simbólicamente su estatus privilegiado para la eternidad. La necrópolis de los millares es, por tanto, el certificado de nacimiento de la desigualdad social estructurada de la península. Nos habla de linajes dominantes que controlan los recursos, que movilizan a la población para construir murallas y tolos monumentales y que se legitiman a sí mismos a través de un culto a los ancestros que solo ellos pueden celebrar con tanto boato. La muerte ya no iguala. La muerte en los millares consagra y perpetúa las diferencias. La cultura de los millares floreció durante casi un milenio, desde el 2700 hasta aproximadamente el 1800 a.C. Fue un faro de innovación en la península, pero a finales del segundo milenio a.C. algo ocurrió. El gran poblado fue abandonado.
Las evidencias de incendio en algunas zonas sugieren violencia, aunque no necesariamente una destrucción completa. La gente se fue. ¿A dónde? Y sobre todo, ¿por qué? Este es uno de los grandes enigmas que los arqueólogos siguen debatiendo. No hay una respuesta única, sino un conjunto de factores que probablemente confluyeron. Uno de ellos podría ser la degradación del suelo cultivable. Durante siglos, la agricultura intensiva de secano, la erosión, la pérdida de fertilidad y la deforestación pudieron hacer insostenible mantener a una población tan concentrada. Otro factor pudo ser el cambio climático. Estudios paleoclimáticos sugieren que entre el 2200 y el 2000 a.C. hubo un evento global de aridificación, conocido como el evento 4.2K. En una región ya de por sí seca como Almería, una sequía prolongada pudo ser catastrófica. Los cultivos fallarían, los pozos y el río se secarían, y la presión sobre los recursos desataría crisis internas. Tampoco podemos olvidar los posibles conflictos sociales. La propia estructura jerárquica pudo generar tensiones insoportables. ¿Se rebelaron los de abajo contra la élite que atesoraba marfil mientras ellos pasaban hambre? ¿O fue la guerra externa? Las imponentes murallas no se levantaron por capricho. La presión de grupos vecinos, quizá también en crisis, pudo ser constante y al final insuperable. Y por último, no debemos olvidar el factor tecnológico. Mientras los millares dominaban el cobre, en otras partes del Mediterráneo ya se trabajaba el bronce, una aleación de cobre y estaño mucho más resistente. ¿Llegaron nuevas ideas, nuevas gentes con tecnologías superiores? La siguiente gran cultura del sureste, el Argar, que surge casi inmediatamente después del declive de los millares, ya es plenamente de la Edad de Bronce, con una sociedad aún más jerarquizada y militarista, con espadas, con poblados en cerros aún más inexpugnables. No es que exterminaran a los millares, pero su modelo pudo quedar obsoleto frente a nuevas formas de organización más eficaces o más brutales para tiempos de crisis. Lo que sí sabemos con certeza es que los millares no fue un fracaso, ni desapareció sin dejar rastro. Su legado es profundo. Fue el laboratorio donde se probaron por primera vez en suelo ibérico las recetas de la vida urbana, la planificación colectiva a gran escala, la especialización del trabajo, la estratificación social, el comercio a larga distancia, la arquitectura monumental con fines tanto prácticos como pueden ser las murallas como ideológicos, los tolos. La semilla que plantaron en la árida tierra de Almería germinó. La cultura de El Argar es, en muchos sentidos, su heredera directa, y a través de ella, esa semilla de complejidad seguiría creciendo, transformándose hasta llegar a los tartesios, a los íberos y a formar parte del sustrato más antiguo de la historia de España. Así que la próxima vez que viajes por la autovía del Mediterráneo, al pasar por Almería, mira hacia esas montañas peladas, de tonos ocres y rojizos, y recuerda que bajo esa tierra, bajo esos olivares o esos invernaderos, late la memoria de un sueño colectivo que comenzó hace más de 5 milenios. No fue un sueño de imperios universales, ni de dioses todopoderosos. Fue un sueño más humilde y a la vez más revolucionario. El sueño de vivir juntos, de protegerse mutuamente, de desafiar a la naturaleza y al destino desde detrás de un muro de piedra. En los millares se fundió el primer cobre ibérico y se forjó la primera idea de comunidad a gran escala. Allí nació la desigualdad, con su carga de injusticia, pero también nació la posibilidad de la arquitectura, de la ingeniería, de la planificación a largo plazo. Allí se plantó, en la tierra más seca, la semilla de lo urbano, de lo político, de lo complejo. No necesitaron maestros venidos de lejos, lo hicieron solos, por necesidad, por ambición, por el simple y poderoso instinto de progresar. Esto no es solo arqueología, esto es encontrar nuestro propio origen. La primera página de nuestra larga, convulsa y fascinante historia no está escrita en pergamino ni en piedra romana. Está escrita en el barro de unas cabañas circulares, en la sombra de una falsa cúpula y en el brillo tenue de un puñal de cobre olvidado en una tumba milenaria. Esto fue Los Millares, la primera ciudad, el primer nosotros a gran escala, y su eco, 5000 años después, todavía resuena.
Muchas gracias, Violeta, por guiarnos en este viaje tan interesante. La próxima vez que pasemos por tierras de Almería, nuestros ojos verán algo más que montes pelados y mares de plástico. Veremos el inicio de nuestra sociedad. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.